Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento este video acerca de la TED Student para muestras relacionadas. Ya como habíamos platicado en la clase anterior acerca de la TED Student para muestras independientes, habíamos dicho que la TED Student básicamente es una prueba estadística de la estadística paramétrica que nos va a permitir comparar dos promedios, dos medias, ¿no? Entonces, para ver si una es más grande que la otra, o ver si son iguales, o qué pasó ahí, ¿no? Eso es básicamente es para comparar esos promedios. Habíamos dicho que dentro de esta prueba pues estaba la que es para muestras independientes, que es cuando comparamos una variable en dos grupos y estos dos grupos son mutuamente excluyentes, como quién tiene más autoestima, si hombres o mujeres o cosas por el estilo. Por otro lado, y la que nos va a tocar hablar el día de hoy, es la TED Student para muestras relacionadas. En la muestra relacionadas habíamos dicho también que básicamente aquí vamos a tener dos medias provenientes del mismo grupo, pero medido dos veces, y aquí está la clave, ¿no? Entonces tienes un solo grupo de personas, por ejemplo, y a ese mismo grupo lo vas a medir en un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un pretest y un posttest, ¿no? Y les pongo aquí un ejemplo de esta situación. Si tuviéramos un diseño preexperimental, ¿no? Por ejemplo, dice medición de un solo grupo con pretest y posttest, ¿no? Eso es tal cual, así literalmente, en donde usaríamos una TED Student para muestras relacionadas, ¿no? Supongamos que tenemos una nueva intervención que nosotros esperamos pueda ayudar a mejorar la depresión, ¿no? A disminuir sus niveles. Y entonces, por ejemplo, algo que podríamos tener es en nuestro grupo tenemos primero una observación, ¿no? Un pretest en donde medimos la depresión, después el tratamiento, aquí aplicamos el protocolo de intervención, las sesiones que fueran necesarias, y una vez que se termine el protocolo volvemos a medir la depresión para determinar si hubo algún tipo de diferencia o no en los niveles de depresión, felicidad, bienestar o en cualquier variable que uno estuviera midiendo, ¿no? Pero siempre es la misma variable medida antes y luego la vuelves a medir en un después, en el mismo grupo, en las mismas personas, ¿no? Entonces, digamos, si tuviéramos que representarlo de manera gráfica, podría verse como esta imagen que tenemos aquí, en la cual tenemos aquí una distribución, ¿no? Que es la del pretest, son grupos experimentales los dos, o más bien estas dos mediciones pertenecen al mismo grupo experimental, que es el que tenemos aquí arriba. Entonces aquí tenemos la distribución, ¿no? Del pretest, y aquí tenemos la distribución del posttest. De tal manera que nosotros lo que podríamos ver así nada más visualmente es que la gente en posttest pues tiene niveles más altos de los que tenía en el pretest, ¿no? Y eso, aunque uno lo pueda ver de nivel gráfico, nivel pues sí, descriptivo, por decirlo de alguna manera, pues resulta que es importante, ¿no? Es muy importante poder saber con mayor precisión si esa diferencia que estamos notando aquí es estadísticamente significativa o no, por lo cual, pues bueno, es que vamos a utilizar esta prueba en particular. Si estuviéramos hablando, por otro lado, de, digamos, una prueba AT, pero en este caso más bien para diseños no experimentales, el único caso en el cual realmente lo podríamos ocupar es en diseños longitudinales, y eso en ciertas condiciones. Tiene que ser un diseño de panel en el que sean exactamente las mismas personas las que vas a medir en todas las observaciones, y además solamente si tienes dos observaciones. Con tres observaciones o más ya no te va a servir la TED Student, porque la TED Student solamente compara dos medias, ¿no? Para más medias, bueno, habrá que usar otra prueba, pero en este caso solamente aplicaría, insisto, en diseños longitudinales de panel y solamente con dos observaciones. Si juntas esas condiciones, entonces la TED Student es para muestras relacionadas, es la que te va a servir para llevar a cabo para responder a tu pregunta de investigación. Dicho eso, ¿cómo funcionan las hipótesis estadísticas en la TED Student para muestras relacionadas? Aquí lo que vamos a tener es, dado que, digamos, van a estar orientadas, ¿no?, a identificar diferencias estadísticamente significativas entre la primera medición y la segunda medición, ¿no? O sea, siempre es como el antes y el después. Aquí no tenemos en texto, dice, la hipótesis nula lo que nos va a decir es que no hay diferencias estadísticamente significativas en el pretest y el posttest, ¿no? Digo, por decir algo. También lo podríamos poner en estos términos, ¿no? Si fuera una hipótesis alterna, lo que diría es que sí existen diferencias estadísticamente significativas en la primera medición y en la segunda medición, que es lo que estaría aquí de por medio. Si volteamos a ver aquí este cuadrito, pues dice la hipótesis nula, dice que la media de antes es igual a la media de después, y la hipótesis alterna, pues lo que te dice es que la media de antes es diferente de la media de después.
Entonces, es importante que reconservemos, ¿no? Que nos quede muy claro qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna. Y aunque ya no lo voy a explicar en estas diapositivas, pues bueno, que tengas muy claro cuál es el criterio de la significancia para determinar cuándo vas a concluir hipótesis nula y cuándo vas a concluir hipótesis alterna. Una vez que hagamos el análisis, y ahorita les voy a mostrar cómo se hace, pues SPSS nos va a lanzar un output como este que tenemos aquí. Y aquí lo que nos va a básicamente nos da tres tablas, de las cuales realmente solo interpretamos dos. La primera es los estadísticos como descriptivos, que básicamente son estándar, ¿no? Por ejemplo, dado que lo que hacemos aquí es comparar un antes y un después, pues aquí en el par 1, por ejemplo, lo que tendríamos es la A, que es, en este caso diríamos el antes, y la B, que es el después. De tal manera que te parecería, ¿no? La media del antes es 4.71 y la media del después es 4.96. A partir de ahí nosotros podríamos suponer que pues la media del después es un poquito mayor a la media del antes, ¿no? Y aquí pues sus desviaciones estándar. Después aquí abajo lo que vamos a tener en la otra tabla que vamos a interpretar, pues básicamente ya es la que nos va a probar la comparación del antes y el después. En ese sentido, pues bueno, vamos a tener aquí lo primero que vamos a tener que voltear a ver, pues criterio para determinar si nos vamos sobre hipótesis nula o hipótesis alterna. En este caso, de hecho ahí está la flechita, en este caso la significancia es igual a 0.01. 0.01 es menor a 0.05, por lo tanto concluiríamos hipótesis alterna. Entonces, como tenemos una significancia muy pequeñita, decimos hipótesis alterna, y por tanto lo que decimos que sí podemos afirmar que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y el después, ¿no? Entre mis dos mediciones que tenemos aquí. Y hasta ahí es lo único que tenemos, ¿no? Pero una vez que sabemos esto, pues no sabemos, o más bien para, digamos, tener más claro cuál era más alto que cuál, igual que la otra TD Student, ¿no? Volteamos a ver aquí lo que son las medias del antes y el después, y lo que diríamos es que sí hay una diferencia estadísticamente significativa en la que en el post-test tenemos mayores puntuaciones que en el pretest, ¿no? Entonces eso es lo que como tal podríamos nosotros decir de la TD Student. Ahora vamos a hacerlo en SPSS, vamos a ver cómo se lleva a cabo la prueba para poder practicar. Ok, ya con el SPSS abierto y la base de datos que les compartí para llevar a cabo la práctica, pues bueno, les recuerdo que aquí lo que tenemos es, digamos, 3 mediciones de antes, ¿no? Y 3 mediciones de después, en este caso, ¿no? De las conductas sexuales de riesgo, que es la variable que estamos midiendo en este escenario hipotético, ¿no? Si pasaría la noche con alguien, con un desconocido tomando alcohol, si dada esa situación tendrían relaciones sin condón con la persona, si tendrían relaciones con condón con la persona, esto es antes de saber que la persona está infectada con VIH, ¿no? Entonces, una vez que ya sabes que está infectada con VIH, pues bueno, ¿cuál es la probabilidad de que pases la noche con esta persona? ¿Cuál es la probabilidad de que tengas relaciones sin condón con esta persona? ¿Y cuál es la probabilidad de que tengas relaciones con condón con esta persona, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a comparar. Y pues bueno, para llevar a cabo nuestra T, lo que vamos a hacer es darle clic en analizar. Le vamos a dar donde dice comparar medias. Después de comparar medias, le vamos a picar en donde dice prueba T para muestras relacionadas. Le damos ahí y entonces nos aparece, ¿no? Te dice, bueno, dame el pretest y dame el posttest, ¿no? O dame, digamos, la medición antes y la medición después para compararlos, ¿no? Nos va a pedir pares. Entonces, aquí están nuestras variables. Entonces le voy a dar clic derecho para que me muestre los nombres, porque ahí es donde dice antes y después. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a comparar noche antes, evidentemente, con noche después. Y podría comparar los demás. Por ahorita solamente voy a hacer esta práctica con una, pero ya les tocará a ustedes hacer lo demás. Le vamos a dar aquí entonces en aceptar. Y miren, ya nos aparece aquí el resultado, ¿no? Decíamos, esta es la de descriptivos y esta es la pantalla ya de la TD Student, ¿no? Entonces vamos a ver, así como de entrada, lo primero que vamos a ver es que la significancia de la comparación y el antes y el después es menor a 0.05, ¿no? 0.000 es claramente menor a 0.05, por tanto es hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir la hipótesis alterna? Pues bueno, que sí hay diferencias en el antes y el después y qué bueno.
de que las personas, digamos, qué tanta probabilidad hay de que pasen la noche con una persona que, digamos, que no conocen, tomando alcohol. Digamos que antes de saber que tenían el VIH y después de que tienen el VIH, o sea, el hecho de que tú sepas que tiene el diagnóstico, sí hace una diferencia significativa en la probabilidad de que te animes a pasar la noche con esa persona, ¿no? Entonces, pero pues para saber qué medida es más grande que cuál, o sea, si, qué tal que a lo mejor ya supieron que tenía VIH y se animaron más, o si supieron que VIH y pues bajó su probabilidad, pues para saber eso tenemos que ver esta tabla, ¿no? La de los descriptivos. Entonces, aquí lo primero que nos va a aparecer es el antes y después nos aparece el después. En el antes tenemos una media de 3.21, en el después tenemos una media de 2.02. Entonces, en este caso, pues claramente podemos ver que cuando la gente no sabía que la persona tenía VIH, su probabilidad era mayor, y cuando se enteró que tenía VIH, la probabilidad disminuyó, ¿no? Entonces, afortunadamente, para esta muestra, en este diseño que hicimos, pues el hecho de saber que la persona tiene una infección por virus de inmunodeficiencia humana, saber que tiene VIH la persona, pues sí hizo una diferencia en su toma de decisión, ¿no? Y ya, esa es la interpretación. Si esperando que eso quede claro, pues bueno, la siguiente parte tendría que ver con hacer el reporte ya propiamente en formato APA para SPSS. Ese reporte, que es este archivo que tengo aquí para ustedes, es el que les voy a subir a Brightspace, y pues espero que ustedes lo tengan, pues. Aquí pues lo que vamos a tener básicamente es la práctica de la prueba Test Student para muestras relacionadas. Aquí en variable de prueba yo ya la puse, no la tienen que poner ustedes porque vaya, este es un ejercicio que vamos a hacer muy similar todos. La definición de la variable es conductas sexuales de riesgo, y aquí viene la definición y pues bueno, de dónde la saqué, ¿no? Si es un intercambio sexual caracterizado por la falta de uso de métodos anticonceptivos de barrera, en específico el condón, tener múltiples parejas, y por último, la inclusión de actividades que facilitan el intercambio de fluidos entre la pareja, o actividades con las cuales no resulta fácil tomar buenas decisiones. Por ejemplo, tener actividad sexual bajo intoxicación por alcohol o estupefacientes. Entonces, si ustedes lo ven, pues básicamente el cuestionario que hicimos sí cuadra, ¿no? Con todas estas características. Por tanto, pues bueno, esa es la variable que estamos viendo, ¿no? Aquí en factores realmente tenemos tres reactivos, ¿no? El primero que habla acerca de pasar la noche bebiendo alcohol con otra persona, el otro que habla de tener relaciones sin condón, y el otro que habla de tener relaciones con condón, pero eso ya lo van a llenar ustedes. Después tenemos la pregunta de investigación, ¿no? Aquí lo que tenemos es un estudio, es de hecho un estudio experimental, y les voy a dejar a ustedes que decidan si es pre-experimental, cuasi experimental o experimental puro. Eso ustedes lo van a decidir y me lo van a poner ahí. Dicho eso, después tenemos las preguntas de investigación, ¿no? Yo solamente les puse aquí la primera, que dice: ¿cuál es la diferencia en la probabilidad de pasar la noche bebiendo alcohol, o sea, con un desconocido, que es básicamente esto mismo que tenemos aquí, es el nombre de la variable como tal, antes y después de saber que tiene VIH, ¿no? Porque lo que vamos a comparar es eso, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad había antes de que supieras que tiene el diagnóstico, y qué tanta probabilidad había después de que sabías que tenía el diagnóstico? Y ustedes van a redactar la segunda pregunta y la tercera pregunta para los otros dos factores. Después lo que vamos a integrar es una representación gráfica de los resultados, ¿no? Es decir, básicamente un histograma del antes y el después para cada una de nuestras variables. En este caso yo para aquí nada más les voy a mostrar cómo hacer el de pasar la noche bebiendo alcohol con un desconocido. Y bueno, pues para hacer eso nos regresamos a SPSS, le damos clic le damos en analizar, le vamos a pedir descriptivos. De hecho es el mismo procedimiento del video pasado. Le damos en mostrar nombre de variable. Yo quiero que me dé la noche antes y el de la noche después, ¿no? Le damos aquí en gráficos, le vamos a pedir aquí histogramas que nos muestren la curva normal, continuar, que no me muestra la tabla de frecuencia, no me interesa en este momento. Le damos a aceptar y pues bueno, ya aquí tenemos, ¿no? Esta es la gráfica del antes y esta es la gráfica del después. Digo, afortunadamente pues, se ve una diferencia muy clara, ¿no? En el antes la gente como que sí se animaba más, ¿no? O sea, después del 2 al 5 como que hay bastantes participantes, pero una vez que se enteraron que tenía VIH ya la gente como que se fue al 1, es decir, como que no, sabes que así no. No obstante hay 5 y 4, o sea, y si hay como gente que igual sí se animó, pero bueno, afortunadamente la mayoría no.
no se animó. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar a estas gráficas. Vamos a darle clic derecho y copiar. Las vamos a pasar aquí a nuestro Word. Evidentemente nos queda enorme, entonces tenemos que hacerlo más pequeñito para que quepa bien y no tengamos aquí como problemas. Para poder manipularlo mejor le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en ajustar texto, le damos en cuadrado y ya como que te permite moverla con muchísimo más libertad. Entonces aquí tenemos el antes. Lo vamos a poner aquí abajito entre paréntesis antes para que quede más claro, porque de repente no se ve como tan bien, por igual porque está chiquito a lo mejor. Ahí está el antes. Y pues vamos a hacer lo mismo para el después. Le damos clic derecho, copiar. Lo pegamos, se va a descuadrar todo, lo hacemos pequeño. Le damos clic derecho, ajustar, cuadrado. Y pues ya lo podemos como subir para que quede del mismo tamaño aproximadamente. Creo que ahí está más o menos parejo. Lo ponemos del otro lado. Aquí vamos a hacer otro que diga después. Lo vamos a darle espacios para que se ponga abajito de la gráfica y ahí está, ¿no? Entonces al menos nuestra comparación visualmente pues queda claro, ¿no? Que aquí teníamos como la gente más dispersa hacia los valores positivos y aquí ya muy hacia la parte negativa, o sea de los valores menores y pues qué bueno. Y lo mismo van a tener que ustedes con el B y con el C, ¿no? Con los otros dos factores, que es las relaciones sin preservativo y con preservativo. Eso ustedes lo van a llenar y van a hacer el mismo procedimiento. Una vez que ustedes hagan eso, entonces van a tener que presentar los resultados de la TED Student para muestras relacionadas. En este caso, pues básicamente es un formato muy similar al que ya habíamos hecho. Para eso les voy a compartir este documento en Excel que tenemos ya aquí. Esto ya es una plantilla en la que ustedes van a llenar sus valores, ¿no? Van a emplearla para sustituir poner lo que tengan que poner, ¿no? En este caso yo le voy a poner aquí en factor, le voy a poner pasar la noche. Le voy a poner así nada más para no poner todo lo largo y que quede así como muy extenso. Y después de aquí lo que me pide la tabla es que yo le ponga la media de antes y la desviación estándar de antes, la media de después y la desviación estándar de después. Entonces para eso yo lo único que voy a hacer es disculpen, es abrir mi visor de resultados de SPSS. Me voy aquí arribita, que es donde vienen esos valores, ¿no? Entonces aquí mi media del antes es de 3.21. 3.21. Mi desviación estándar del antes es 1.39. Eso coloco. Mi media de después es de 2.02. Y mi desviación estándar de después es de 1.40. Entonces ahí está. Mi T, aquí aparece GL entre paréntesis, ¿no? Tengo que poner los grados de libertad. Entonces para eso ya va a estar aquí abajito. Ahí está, grados de libertad son 37, entonces en este caso le ponemos 37. Y ya aquí el valor de T pues es este que está aquí, ¿no? Es 5.17, ¿no? Ahí está GL y T, ¿no? Entonces la T es de 5.1, 5.17. Y la P, pues en este caso dice P, aquí sale .000, o sea, .00 estarán de acuerdo conmigo que es igual a 0, o sea, no hay diferencia. Entonces uno pensaría que le podría poner el 0 y ya se acabó, pero no. En realidad nunca se pone 0 y de hecho la P nunca es igual a 0. Si nosotros le damos doble clic aquí a la tabla, ¿no? Luego le damos aquí donde está la significancia y le volvemos a dar doble clic, ahí les aparece un valor, dice .0000008. O sea, nunca es 0, siempre es a lo mejor muy pequeñitito ese valor, pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, lo que vamos a hacer es, en todo caso, bueno, podemos ponerlo completo, en realidad, ¿no? Sí es una opción aquí. Podríamos poner, son 3, 4, 5 ceros. Podríamos hacer esto. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y ya, ¿no? Y nada más editar el valor. No, es que aquí se me volvió a hacer así 0. Disculpen, ya quedó raro el video aquí en esta parte. Pero bueno, disculpen el error. Pero igual lo que podemos hacer es simple y sencillamente poner que es un valor menor a .01. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues bueno, de hecho aquí yo ya lo tenía. Entonces lo que voy a hacer es nada más copiar esta parte, que es esto significa que es menor a .001, ¿no? Esta piquito, se acordarán, que significa menor que. Entonces pues ya nada más en mi Excel lo único que voy a hacer es pegarlo.
y ahí está, ¿no? Mi P es menor a 0.001 para que no quede así igual a 0, ¿no? Porque no es igual a 0. Y pues ya, eso sería todo. Ya lo que ustedes tendrían aquí poner el nombre del segundo factor, ¿no? Ponerle aquí, tener relaciones sin preservativo, ¿no? Le ponen su media de antes, su desviación estándar de antes, su media de después, su desviación estándar de después, cuál es el valor de la T y cuál es el valor de la P. En este caso, ¿no? Si le sale una P ahí, por ejemplo, de 0.06, pues ya le ponen directamente el 0.06. Si le sale 0.000, lo que les recomiendo es que simplemente pongan otra vez ese valor, ¿no? Que es menor a 0.001. Porque si algo es cierto es que 0.000008 es menor a 0.001. Entonces, y pues bueno, esto ya lo que vamos a hacer es para una vez que tú lo termines de llenar aquí en Excel, lo que vas a hacer es, le vas a dar clic aquí en vista, déjenme maximizar, le van a dar clic en vista, después hay una cosa que se llama aquí líneas de cuadrícula, la vamos a desactivar y ya se ve todo blanco, ¿no? No se ven los cuadritos, lo vamos a seleccionar, le vamos a dar control C, o bueno, lo vamos a copiar, clic derecho copiar, y después nos vamos al Word, y en el Word, aquí en el espacio que está para su tabla, le vamos a dar en pegar y le vamos a dar donde dice pegar imagen, y ya puede quedar ahí como una imagen y lo pueden emplear así, o bien también pueden pegarlo así directamente, y ya depende de ustedes cómo lo quieran editar, ¿no? A lo mejor les conviene más de esta manera, pues porque lo pueden centrar y de alguna manera, por alguna razón no venía centrado de aquí o no se copió el formato, ¿no? Centrado. Pero bueno, eso ya ustedes lo van decidiendo, son varias opciones que ustedes tienen para hacerlo. Una vez que ustedes ya peguen ya tengan su tablita, lo que sigue, chicos, es la interpretación. En la interpretación lo que vamos a tener es, ya les puse yo aquí, ya les interpreté esta primera, ¿no? Dice, como puede observarse en la tabla 1, que es la que tenemos aquí arriba, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de que los participantes pasaran la noche bebiendo alcohol con un desconocido. Y aquí, o sea, porque esa es la variable que estamos pasando, ¿no? Va a pasar la noche. Entonces, la T que encontramos, dice, con 37 grados de libertad, que es la que tenemos aquí, es igual a 5.17, que es lo que tenemos aquí, con una P menor a 0.001, que es el que tenemos aquí, porque acuérdense que nos salía 0.000008, entonces eso es menor a 0.001. Dice antes, y aquí le ponemos la media de antes, que es 3.2, y después, y le ponemos la media de después, que es 2.02, de saber que tiene diagnóstico de VIH. Y ahí está. Entonces dijimos, si hay una diferencia estadísticamente significativa, damos el valor de la T con todos los detalles. Entre el antes, damos media de antes, y después damos la media de después, y explicamos cuál es la condición, ¿no? En este caso, de saber que la persona tiene un diagnóstico de VIH. Punto. Ya después le digo aquí por otro lado y les pongo unos puntos suspensivos, ustedes llenan lo demás porque ustedes tienen que hacer lo mismo, pero para los otros dos factores que nos quedaron pendientes, y eso es toda la práctica, ¿no? Eso es lo que me tienen que entregar. Espero que haya quedado claro. En cualquier caso, saben que me pueden preguntar y lo resolvemos en la clase. Les mando un fuerte abrazo, chicos, tengan muy bonita tarde, muy bonito día, muy buena noche y nos vemos.